En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Huir, Evitar, Apartar. Vamos a lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo primero. Bueno, obviamente aquí abordamos la vida de Job, lo hemos venido haciendo incluso en programas anteriores, pero esta vez quise resaltar algo particular de Job. Job, recordemos, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Eso lo caracterizó a él. Pero, ¿quién dio testimonio de Job? Precisamente Dios. Dios mismo atestiguaría acerca de Job. Vamos a lo que nos dice este pasaje. Reitero nuevamente, Job 1:8 dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, ahí estaba, dice la palabra de Dios, que el diablo estuvo ahí en la presencia de Dios. Y bueno, en un principio vemos que el enemigo, el diablo, pues nada podía hacer, nada podía decir acerca de Job. Y Dios dice eso: ¿no has considerado a mi siervo Job? Aquí vemos que el que teme a Dios se aparta del mal. Una persona, un hombre, una mujer temerosa de Dios, es apartada del mal. O sea, no confía en sí mismo. No, ahora eso lo estaremos viendo, por cierto, un poco más adelante, aún ahora mismo, dentro de esta misma serie. El que teme a Dios es apartado del mal. Cuando usted es una persona, un varón, por ejemplo, temeroso de Dios, se aparta del mal. Pero aquí también entendemos algo: el recto se aparta del mal. Él era un hombre, dice, recto. Una persona recta se aparta del mal. Aquel que toma un camino, por cierto, que no es torcido, sino que es recto, se aparta del mal, se mantiene apartado del mal. Y esa fue la vida de Job. Eso fue lo que caracterizó a Job. Dios atestiguaría esto acerca de Job: un hombre temeroso de Dios, un hombre recto. ¿Y en qué se evidencia? En que era apartado del mal. Pero no solamente Job era esto, sino que aquí lo dice que no hay, dice Dios, otro como él en la tierra. O sea, estas son palabras muy precisas. Este término o esta frase no es común en la palabra de Dios. Pero mire lo que dice: no hay otro como él en la tierra, otra persona. No hay otro varón como él en la tierra. O sea, es un hombre singular, es un hombre único. Pero, ¿qué lo hace singular a Job? ¿Qué hace singular a una persona? ¿Qué hace única a una persona a los ojos de Dios, delante de Dios? Pues es aquel que se mantiene apartado del mal. Qué difícil es encontrar a una persona que permanezca siempre apartada a ella del mal, que no provoca, no, no, sino que se mantiene apartada esta persona del mal. Esto lo vemos nosotros en Job. ¿Qué aprendemos aquí? Que el temeroso de Dios, aquella persona que es temerosa de Dios, se mantiene apartada del mal. Pasemos al capítulo siguiente, Job capítulo 2. Bueno, nuevamente viene, algo ocurre, pero quisiera centrarme más es en lo que Dios dice acerca de Job. Dice: y Jehová dijo a Satanás en una segunda oportunidad: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Nuevamente, que no hay otro singular como él, o sea, un hombre singular como este. No hay otro como este, o sea, único, o sea, algo extraño, algo raro. Y nuevamente dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nuevamente, aquí vemos que resalta el apartado del mal. Él continuaría apartado del mal. Ahora, entre el primer capítulo y este segundo, Job había perdido pues todo, básicamente. Perdió a sus hijos, sus 10 hijos, 7 mujeres, 7 varones, 3 mujeres. Perdió todos sus bienes, habiendo sido el hombre más rico de todo el oriente. Absolutamente
pues todo fue quemado. Sin embargo, pues ahí él se mantenía. Y me dice, apartado del mal. ¿Y qué dice a continuación? Y que todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquel que es íntegro se aparta siempre del mal. Bueno, por otro lado aprendemos esto también. Aquella persona íntegra se aparta siempre del mal. Entonces, aquí vemos algunas características del apartado o lo que conlleva el ser apartado del mal. Pues la rectitud, es una persona singular, es temerosa de Dios y no solamente es íntegra, retiene su integridad. Retener, o sea, independiente de lo que se le venga encima, independiente de cualquier adversidad, de cualquier mal que se le venga a él, pues él es apartado del mal e incluso guarda su propia boca del mal, guarda su lengua de proferir cualquier palabra, pues contra Dios mismo. Bueno, esto también vamos a verlo. ¿Por qué? Porque en eso consiste la integridad. Una persona íntegra es recta, no se desvía. Una persona íntegra retiene eso siempre. La integridad le pertenece a usted. Usted puede tener o no puede tener cosas en su vida, pero algo lo cual es suyo es su integridad. Por eso dice, y que todavía retiene su integridad. La integridad depende de usted. Es suya. Nada ni nadie se la puede arrebatar. Circunstancia alguna no se la debe arrebatar. Y si usted no retiene su integridad, pues es su decisión. Quiere decir que usted ha cedido y que por el contrario ya dejó de apartarse del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 7, pues en este mismo sentido. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquel que se cree sabio cree que no es necesario apartarse del mal, porque yo soy tan sabio. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir? O sea, muchas veces yo me creo lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte espiritualmente, lo suficientemente maduro en las cosas de Dios. Entonces, una persona madura como yo, firme como yo en las cosas de Dios, yo puedo estar ahí untándome de algunas, claro, de alguna suciedad por ahí estar allí. ¿Por qué? Porque confío en mí mismo. Porque yo me creo maduro, sabio en mi propia opinión. Cuidado. Aquel que es sabio, no en su propia opinión, sino que tiene la sabiduría de Dios, se aparta del mal. Es más, aquel que teme a Dios se aparta del mal. Nuevamente, entramos en lo mismo. Aquella persona temerosa de Dios se mantiene apartada del mal. Es que hay tantos que se creen tan sabios que creen que el mal no les afectará ni les hará daño. No, eso no me afecta, eso no me va a hacer daño. Yo puedo estar ahí en silla de escarnecedores y eso no me afecta porque yo soy tan maduro. Yo sé, bueno, y hasta justifican con algunos pasajes bíblicos fuera de contexto en su caso. No, es que yo sé pues retener lo bueno y sé desechar lo malo. Pero yo me puedo sentar ahí en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón, recordemos el Salmo 1. Bienaventurado aquel varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Nuevamente, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces nosotros no podemos desligar la sabiduría de Dios del temor que yo tenga de Dios. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio tiene temor, no de las circunstancias, de Dios. Temor de Dios. Temor de desafiar a Dios. Temor de, claro, de contrariar lo que Dios tiene para su vida. Temor de apartarse del camino, de aquel camino que es recto. El sabio teme y se aparta del mal. Pero por otro lado está el insolente. Está el insensato. Me dice así. Me habla del insensato, del insolente. Y este es confiado. Se confía. Confiado en sí mismo. Sobrado. No, confía.
pero es insensato, se muestra insolente, irreverente, se cree por encima de todo, por encima de todos. Por eso mi confianza está en Dios. Se muestra insolente y confiado. Ahora, aquí yo sé que hay muchas personas que dicen, sí, bueno, yo escucho algo tan importante que yo tengo que confiar en mí mismo. Confíe en usted mismo, usted lo puede hacer. Y yo le digo hoy, no confíe, no se confíe en usted mismo, confíe en Dios. Sea sabio, tema, témale a Dios, tenga temor de Dios, apártese del mal. No crea en aquellas palabras encantadoras de aquellos que dicen, tenga confianza en usted mismo. Que la verdad, pues nunca he creído semejante insensatez. Entre otras porque eso lo dice la palabra de Dios. El insensato, claro, es confiado. Es más, cuando a usted le están diciendo eso, le están diciendo sea insolente. No, está negando usted a Dios. Por el contrario, más bien confíe en Dios. Confíe en Él. Confíe en la dirección que Dios a usted le da. Pues bien, esto se halla ahí en su palabra, la guía del Señor. El temeroso de Dios siempre se aparta. Vamos a orar. Ahora, sobre Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, en este día, aprendiendo, Dios, y recibiendo tu palabra. Señor, aquí, oh Dios, me exhortas y me enseñas, como por ejemplo en la vida de Job, aquel hombre que era recto, que era perfecto, aquel que era temeroso de Dios, apartado del mal, aquel que era único, que no había otro como él en la tierra, y por lo tanto se apartaba del mal. Señor y Dios, ahora yo quiero, oh Dios, estar delante de ti. Mi confianza eres tú. Yo no quiero confiar en mí mismo, porque aquel que confía en sí mismo es insolente. Dios, es necio. Guárdame de la necedad. Y Señor, permite, Dios, que yo siempre te agrade a ti. La integridad es algo que me pertenece. Y yo quiero, Dios, siempre estar y ser íntegro delante de ti. Ahora, Dios, yo te pido que me llenes de tu sabiduría. Señor, aquella sabiduría cuyo fundamento es el temor de Dios. Y tomo la decisión de permanecer apartado del mal. Y ahora que la bendición de aquel en quien usted confía, en quien confiamos que es Dios, recaiga sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que, bueno, día a día transmiten este programa para divulgarse mucho más aún. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la hermosa y bella Guajira colombiana, al norte de Colombia, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Bueno, si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo, pues antes de despedirse de nosotros y lo comparta con quien lo puede necesitar. Bueno, finalmente les tengo un anuncio. Este fin de semana tenemos nuestro Congreso para Parejas. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Bueno, sería el viernes 29 de septiembre. Estaremos esperándolos en el Rey. Viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de octubre. Ahí los estaremos esperando a todas las parejas. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.